Buenas tardes, estimadas y estimados participantes del módulo de Estética Clásica. He recibido ya numerosos trabajos de ustedes. Agradezco mucho porque más o menos unas 18 personas ya me han hecho llegar sus trabajos. Por las dudas, en la pizarra de los mensajes pongo otra vez mi dirección electrónica para que los que faltan me hagan llegar sus trabajos hasta esta noche, miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 24 horas, a las 12 de la noche. Mañana, estimado público, tengo que leer, calificar y a más tardar el viernes tengo que entregar las planillas de notas. O sea, por favor, traten de los pocos que faltan de entregar hasta esta noche. Hemos visto la pintura barroca europea, porque este curso es solamente la estética clásica de la cultura occidental, y hemos visto sobre todo cómo esta estética tiene muy diferentes representantes entre sí. Rubens es muy diferente a Rembrandt, Murillo muy diferente a Velázquez, y así vemos algo esencial de la estética occidental, su diversidad. Y esa diversidad de motivos, colores, estilos, etcétera, la vamos a ver también en el periodo neoclásico o neoclasicista, al cual vamos a dedicar esta segunda parte de la sesión. Pero antes, estimado público, y muy rápidamente, quiero esbozar algunos elementos filosóficos que han quedado pendientes de sesiones anteriores. Hemos visto que según la estética clásica de Immanuel Kant, se propone la total autonomía del arte, que corresponde, según la ilustración y la filosofía racionalista de Kant, a la total autonomía de la persona, del individuo. Entonces, lo que se puede deducir de la estética kantiana es un alegato en favor del arte por el arte y sobre todo una tendencia que fortalece la apreciación de la labor creativa individual. Por eso es que ya en la época kantiana se conocen a todos los artistas por el nombre, sus vidas, sus contextos, sus miedos, sus anhelos, que es lo que hace importante a un artista. Ahora, estimado público, vamos a ver muy rápidamente el final de la estética clásica. Y ese final de la estética clásica está simbolizado por el gran Hegel. Aquí, estimado público, les estoy poniendo las fechas básicas de este gran autor, que es probablemente el filósofo que ha construido hasta el día de hoy la estética más amplia. La estética hegeliana son 3 tomos relativamente voluminosos que corresponden a un curso sobre estética que él repitió en Berlín entre 1818 y 1831. El título estética se lo ha dado posteriormente. Hegel no llegó a publicar esta estética, pero nos ha dejado un manuscrito en total orden. Disculpen ustedes, el nombre de Hegel tiene un error en la pizarra de los mensajes. He vuelto a escribir el nombre correctamente. La teoría hegeliana es una teoría de arquitectura, igual
que la teoría hegeliana sobre la historia, el derecho, la religión y la evolución del propio pensamiento. O sea, la estética tiene una evolución donde todas las partes son importantes, todas, pero no todas tienen igual dignidad ontológica, es decir, unas son muy importantes, las últimas sobre todo muy valiosas y las otras sirven de cimiento, de fundamento para que se vaya construyendo el gran edificio de la estética. Por eso es que les dije que la estética hegeliana tiene la forma de una arquitectura, es decir, de un edificio. Según Hegel, el arte está conectado íntimamente con la religión, con el desarrollo histórico, cultural y con la política. Según Hegel, estimado público, el arte no debe ser una simple imitación de la naturaleza. Y este es el principio general de la época neoclásica que vamos a ver ahora. No tiene que ser una simple imitación, pero tampoco debe ser una creación arbitraria. Ya empezaban a haber algunos artistas que distorsionaban figuras, lo cual en las épocas posteriores, en el impresionismo, cubismo, surrealismo, etcétera, etcétera, se vuelve lo principal del arte, sobre todo en arquitectura, pintura y escultura. En cambio, Hegel cree, estimado público, que el gran arte debe ser la mejoración, el embellecimiento de la naturaleza y de las creaciones humanas. Por lo tanto, la acción humana tiene que ser positiva, palabra de Hegel, porque tiene que imitar a la catarsis aristotélica. O sea, el ser humano al ver una obra de arte tiene que sentir una emoción que purifique sus actuaciones y su pensamiento. Tiene que purificar, es decir, tiene que sentirse él librado de culpa y responsabilidad y listo para emprender una vida un poquito mejor que antes. Hegel también repite a menudo la famosa palabra platónica del gran maestro Platón: lo bello es la apariencia sensorial de la idea, sobre todo la idea de lo bueno y de lo justo. Ahora bien, estimado público, esta idea platónica ha sido desarrollada con muchos aditamentos y con una enorme erudición, eso hay que reconocerle a Hegel, porque él lo que ha hecho para construir su estética es reunir materiales de muchas culturas. Se lo puede acusar de eurocéntrico, sin duda alguna, porque para él el arte, igual que la historia o el derecho, culmina en el arte de Europa occidental, justamente en ese neoclasicismo que vamos a ver ahora. Pero para llegar a ese estadio de relativa perfección, el arte se ha basado, se apoya en los estadios anteriores, en los estilos que se van sucediendo en la historia del arte. Y lo notable, eso tampoco lo hizo Kant, lo notable de la estética hegeliana es que es la primera visión de conjunto de todo el arte universal humano. Lamentablemente dejó a un lado el arte de Europa Oriental, de América Latina, de África y de parte de Asia, pero de todas maneras es el primer intento universalista, totalizador de la historia del arte. Hegel nos dice al comienzo de su estética que el arte es una de las primeras formas de una armonía de la cual goza el espíritu del mundo.
Lo sensorial, nos dice Hegel, es solamente una parte, eso sí, esencial, importante, pero solo una parte de la producción estética, porque en la belleza se trasluce el espíritu del mundo. O sea, el espíritu del mundo no solo se trasluce en esa conciencia que avanza hasta las etapas superiores de la autoconciencia, como está explicitada en la fenomenología del espíritu, sino que el arte es también una escalera, una edificación que va de lo más simple a lo más complejo, con muchos intentos naturalmente de combinación de formas. Entonces, dice Hegel en un pasaje muy famoso, el ser humano puede representar a Dios o a sus dioses, a veces de manera muy abstracta, y esa representación de Dios, ese es el intento del espíritu de ir avanzando hacia etapas cada vez mayores. Lentamente, nos dice Hegel, paulatinamente surge en todas las culturas un arte que no sirve a fines extraartísticos. O sea, el arte se va convirtiendo lentamente en un fin en sí mismo. Deja de ser propaganda, deja de ser instrumento de representación. Y lo bueno, mejor dicho, lo excelso del arte contemporáneo de Hegel, el neoclasicismo, es que el arte se ha convertido en un vehículo de la filosofía, de la ética y del pensamiento. Él dice a la letra, las grandes obras de arte expresan lo divino, los intereses más altos del ser humano, las verdades más amplias del espíritu. Reitero la frase que está en las primeras páginas de la estética por su importancia. Las grandes obras, no las obras vulgares del arte, las grandes obras de arte, dice Hegel, expresan lo divino, los intereses más altos del hombre, las verdades más amplias del espíritu. Fin de la cita. Hegel nos da a entender de que el arte es la mediación entre la idea y la figuración plástica, es decir, entre la idea profunda que tienen los artistas sin saberlo. La mayoría de los artistas no saben que están edificando con su arte una expresión del espíritu del mundo. En las grandes obras de arte, la idea retorna a sí misma. Por ello, el arte tiene que participar de la belleza, porque es el ideal que solamente la realidad refleja e incorpora de manera muy poco precisa. El arte es la manifestación de la idea profunda, o sea, de cómo debe ser el mundo, que todavía no es así. La idea retorna a sí misma en las grandes obras de arte, porque el arte participa de la belleza técnicamente conseguida en la pintura, en la escultura, pero como representación de la idea de lo bueno, de lo bello, de lo justo. Pero el arte tiene que estar vinculado a la naturaleza. O sea, el arte para Hegel tiene que tener un punto de apoyo. Él no conoció el arte abstracto, las instalaciones, las tendencias postmodernistas, pero intuyendo posiblemente un desarrollo del arte, él dice, el arte no puede prescindir de la creación de la belleza. Y esa creación de la belleza es la imitación mejorada de lo que es el mundo real.
Las figuras que los grandes artistas pintan, cuando pintan, por ejemplo, retratos de estadistas, de mujeres importantes, son imágenes mejoradas de la realidad. Tiene que ser así, porque normalmente la vida de un estadista, de una gran mujer o cualquier otro de los motivos del arte son generalmente mezcladas con la banalidad, con la frivolidad, con la vida como es cotidiana. En cambio, según Hegel, al mejorar el artista, el rostro, la apariencia, el contexto en que se representan figuras, en la que se representan las figuras, esa mejoración, ese mejoramiento del arte, ese embellecimiento es indispensable porque la gente, sin saber, es la misma idea de los grandes políticos como hombres que hacen avanzar la historia, sin saber, la gente representa algo superior. Entonces, ustedes pueden estar contentos. Hoy día, estimado público, ustedes pueden decirse a sí mismos, nosotros representamos algo superior que se está gestando y que puede florecer, es decir, puede volverse realidad en un futuro. El arte, nos dice Hegel en tono patético, sirve para amortiguar, para dulcificar las pasiones y precisamente por ello sirve para liberar al ser humano del hombre natural, del hombre primitivo, porque el hombre primitivo no es libre, no se sabe libre y no se comporta como un sujeto libre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano para hacer gran arte? Tiene necesariamente que haber pasado por el desarrollo histórico de la estética. No es así que los artistas del antiguo Egipto o de Mesopotamia sean inferiores. No es así, eso lo deja muy claro Hegel. Pero tiene que haber pasado la historia, tiene que haber evolucionado el espíritu del mundo para que el artista, en representación del espíritu del mundo, pueda crear obras cada vez más bellas. No es así. Esto quiero dejar claro para que la memoria de Hegel no esté distorsionada. No es así que las obras de arte de periodos anteriores sean mediocres o malas. Simplemente no tienen la calidad de las obras posteriores porque el ser humano ha evolucionado siempre hacia etapas superiores. Ustedes saben, es una concepción lineal ascendente de la historia en todas sus manifestaciones. Y por lo tanto, en todas sus manifestaciones, eso incluye a la estética. A toda velocidad quiero mostrarles la evolución que Hegel presenta en su estética. Según él, el arte empieza como arte simbólico oriental. Arte simbólico oriental. Tiene su figura fuera de sí mismo en el material usado. Por ejemplo, los toros alados de Asiria. Los toros alados representan la majestad del poder, representan la fuerza del gobernante, pero no es un ser humano el que está representado, es un toro alado, con patas de toro, cuerpo de toro, con alas de ave, de águila y con rostro humano. Porque la figura, el artista quiere simbolizar, representar lo que es el gobernante y no hay mejor forma en esa época, que no podemos llamarla primitiva, sino temprana. En esa época temprana hay que representar al poder con cosas comprensibles para todos. Y un toro poderoso, un león, un águila, esos son símbolos del poder. Entonces,
Al gobernante le queda solo la cara, el resto es el famoso toro alado de Asiria. Es un arte, nos dice sorpresivamente Hegel, es un arte abstracto, porque hay una inadecuación todavía entre el significado que quiere darle el artista, el poder, etcétera, y la figura que ha salido, que es naturalmente algo un poco infantil. Pero la infancia es necesaria. Toda infancia es necesaria, pero no es obviamente la culminación del arte. Le sigue el arte clásico griego. El contenido se transforma en una idea concreta y ahí sí hay una congruencia entre forma y contenido. La forma humana, por ejemplo, nos dice Hegel, está en el arte griego liberada de las imperfecciones del material natural y de la finitud, o sea, de la existencia relativamente breve, accidental de los objetos artísticos concretos. La mayoría de las obras de ese arte griego clásico se han perdido, por ejemplo, no ha quedado prácticamente nada de la pintura, y eso estudia Hegel. Pero nos dice, los griegos nos han legado la idea del arte perfecto, la idea de que hay que representar, por ejemplo, a las figuras humanas en su máxima belleza potencial, en su máxima belleza posible. Hegel admite que probablemente no ha habido una mujer tan bella como la Venus de Milo o la Palas Atenea de Fidias, que se ha perdido esa estatua lamentablemente, pero los griegos nos han dejado la idea de la perfección, que es la idea que se acerca a la imitación mejorada de la naturaleza. Esa visión mejorada de la naturaleza, esa es una idea filosófica. Entonces Hegel atribuye una concepción filosófica muy interesante a los artistas que no son conscientes de ella, ni Fidias, ni Praxíteles, ni los otros grandes artistas eran conscientes de que ellos realizaban la obra del espíritu del mundo, trabajando marfil, mármol, cobre, etc. Y luego viene la tercera etapa, según Hegel, que es el arte romántico del mundo germano. Es el nuevo aporte del cristianismo con su verdadera espiritualidad, el mundo interno, el sufrimiento y también la felicidad del mundo interno expresado exteriormente mediante los materiales. Hegel nos da a entender de que el arte griego romano clásico, ese arte, estimado público, es perfecto y brillante técnicamente, pero sin alma. El alma llega con el cristianismo y Hegel aquí, lamentablemente, un pequeño error terminológico, usa el término romántico para clasificar ese arte germánico desde la Edad Media. Yo digo que es un error porque romántico ya en la época de Hegel se utilizaba para denotar la filosofía, la historia y sobre todo la literatura y las artes anticlásicas, la vuelta a lo premoderno, y eso Hegel no se dio cuenta. De todas maneras, es muy interesante las observaciones sobre lo clásico, porque él nos dice que es un arte que tiene un valor en sí mismo. La perfección representada, por ejemplo, por el cuerpo humano en los artistas griegos es un paso importante. Escuchen bien, la perfección de los cuerpos griegos
es un paso importante para la formación de la espiritualidad, porque la perfección técnica, o sea, el imitar a la naturaleza mejorándola, es un logro que solamente se puede hacer mediante la reflexión. Sin saber, esos grandes artistas griegos han reflexionado internamente, tal vez sin darse cuenta, sobre lo perfecto que quieren alcanzar. Y por ello, las estatuas griegas siempre mejoran la realidad. Eso es lo importante, es un peldaño más hacia la perfección posterior. El artista griego, nos dice Hegel, es la primera individualidad creadora consciente de su arte, de su talento y de su misión. Es una personalidad reflexiva. Todo artista griego, dice Hegel, es una persona que ha pensado antes de obrar, antes de crear. Son naturalmente especulaciones del gran Hegel. Hegel alaba específicamente las destrezas técnicas de los artistas griegos porque no son meros artesanos, sino que son personas que mediante el intelecto pueden mejorar la naturaleza y por lo tanto crear en forma autónoma una gran belleza. Por lo tanto, el arte griego es un avance sobre el arte oriental. Esta es una opinión muy interesante que tiene que ver con esa concepción lineal ascendente. Ahora bien, el arte romántico, según Hegel, se determina por los elementos interiores del artista. Los griegos, los grandes artistas griegos, posiblemente no sufrieron. En cambio, dice Hegel, los grandes artistas imbuidos, así sea indirectamente del cristianismo, esos artistas tenían una elevada vida interior. Aunque no lo sepan, el sufrimiento de ellos es una parte imprescindible para representar la belleza interior que solo se consigue mediante el cristianismo. Obviamente, estimado público, son ideas altamente controvertidas, porque él nos dice que la preponderancia de lo espiritual, la representación del verdadero estado de ánimo, una palabra que utiliza Hegel a menudo en la estética, la representación del verdadero estado de ánimo solamente se logra con una visión positiva de las emociones internas, lo que les habría faltado a los artistas de épocas anteriores. Por eso él nos dice, y esta es una de las frases más controvertidas de la estética hegeliana, el arte germánico romántico en el fondo es un arte religioso. Tiene las expresiones fundamentales del amor, de la pasión, de la redención de Jesucristo, la Sagrada Familia, que es la representación del amor, la reconciliación de lo humano y lo divino, sería la Sagrada Familia, que está representada en las obras de los artistas a partir de la Edad Media y sobre todo a partir del Renacimiento. Este es, curiosamente, uno de los puntos centrales de la estética hegeliana, por eso me permito con otras palabras repetirlo. El arte a partir de la Edad Media es un arte influido por la religión cristiana. Y eso es importante porque esa religión nos descubre las emociones internas. El arte griego es perfecto técnicamente, pero es un arte frío. Es un arte que no muestra las emociones internas, dice Hegel. En cambio, la espiritualidad de los
del arte cristiano es un avance porque nos muestra claramente la necesidad de esa reconciliación entre lo divino y lo humano. Estimado público, esta es seguramente la estética más famosa que ha habido. Ahora vamos a pasar a ver el arte en la época de Hegel, que es el neoclasicismo, para que ustedes tengan también una impresión para finalizar así correctamente este curso, cómo concluye la estética clásica. Como les decía, después del neoclasicismo viene una multitud simultánea de tendencias que ya no responden a una sola estética. Y esa multiplicidad, estimado público, esa multiplicidad ya no puede ser representada por un solo autor. Permítanme una pregunta. ¿Ven bien las imágenes, estimado público? Sí, se ve bien. Perfecto. Con claridad, doctor, con mucha claridad. Oh, gracias, gracias. Entonces, para terminar este curso, para ver la culminación de la estética, ya la hemos visto en la filosofía, que es Hegel, vamos a ver a tres artistas que son los más famosos del neoclasicismo. Vamos a ver, estimado público, a tres famosos artistas franceses, porque el arte realmente importante en ese momento se traslada a Francia. Y vamos a empezar con Jacques-Louis David. Aquí tienen ustedes un autorretrato de este pintor. David como apellido. Jacques-Louis David vivió entre 1748 y 1825, o sea, más o menos la época de Hegel. Este pintor tuvo una vida muy novelesca y me atrevo a decir, para provocar a ustedes, una vida típica de intelectual y de artista de origen revolucionario izquierdista y que termina como profundamente conservador. Jacques-Louis David representa ese nuevo arte que evita, estimado público, las grandes aglomeraciones de personas, cosas, animales, o sea, evita claramente a Rubens y a los barrocos y al barroco italiano, y se concentra en pocas figuras, pero esas pocas figuras tienen que ser técnicamente perfectas y tienen que representar, como pedía Hegel, las emociones del alma. Uno de los principios más importantes, además del amor, es la lealtad. Y aquí, estimado público, está la gran representación de la lealtad. Con perdón de las damas presentes, yo simplemente voy a repetir lo que ha dicho David, el gran pintor. A la derecha, en el tercio de la derecha del cuadro, están mujeres con pena. Ustedes ven, son tres mujeres, una en la oscuridad, dos en primer plano, que están con pena, porque no son las tres esposas de los tres Horacios. Aquí están los tres hijos del gran Horacio, aquí los tres, porque los tres tienen un deber superior a la familia y al amor conyugal. Y ese deber es naturalmente respetar el juramento de defender a la patria. Entonces, ¿qué hace? El padre consigue tres espadas nuevas. Aquí está el padre. Ustedes ven, las tres espadas son diferentes entre sí.
El padre les presenta las espadas. Los 3 Horacios juran defender la patria hasta morir. Juran dar su vida por la defensa de Roma. Es un cuadro que imita motivos romanos. Ya no es esos fondos complicados de Rubens, sino es la sencillez que se cree que había en Roma. Entonces, los soldados, los 3 Horacios, los 3 hermanos, estimado público, lo que juran abrazados entre sí es anteponer el deber, la lealtad, el amor a la patria, anteponerlo al amor de la familia. Como ustedes ven, es un cuadro estrictamente intelectual. No se comprende bien si no se conoce el trasfondo histórico intelectual de este cuadro. El padre, que representa la tradición de Roma, que es superior como elemento colectivo al sufrimiento intelectual. Los soldados que comprenden ese mensaje, a pesar de que están felizmente casados, aquí están las jóvenes esposas, pese a que están felizmente casados y con hijos, comprenden que hay algo superior. Y ese es el sentimiento del deber patrio, de la lealtad. Como estamos en un curso de filosofía, es indispensable presentarles otra de las grandes obras de Jacques-Louis David, que es La muerte de Sócrates, pintada en 1787. Este cuadro y el anterior que hemos visto de David, El juramento de los Horacios, se encuentran hoy en el Museo del Louvre en París. La muerte de Sócrates nos presenta, ya deben conocer todos ustedes, un Sócrates en el centro, brillante, sano, valiente ante la muerte. Este Sócrates con la mano izquierda levantada en señal de dar una lección a los cobardes, a los pusilánimes, a los que dudan. En cambio, él sabe que la muerte lo hará grande, porque es una muerte injusta. Sócrates sabe que es filosófico el morir por una gran idea. Es algo similar al juramento de los Horacios. Hay que morir por una gran idea. Sin la muerte, Sócrates no hubiera sido tan famoso, sin esa muerte injusta. Entonces, él está en el momento de tomar la copa que contiene el veneno, la cicuta. El servidor se avergüenza de lo que está haciendo, se avergüenza de traerle el veneno fatal. Pero Sócrates, sereno, claro, fuerte, va a tomar la cicuta sin temor, sin miedo. Y en cambio ellos llorando, uno se tapa la cara, este que está aquí donde está el cursor, el otro grita, el otro ya está deprimido aquí. Sócrates ha mandado, el cuadro lamentablemente es un poco oscuro, al fondo está su esposa y sus hijos que los ha mandado aparte. Entonces Sócrates va a morir heroicamente por una idea. Aquí está otro cuadro famoso del periodo revolucionario de David. Se llama La muerte de Marat, está pintado en 1793 y se encuentra en Bruselas, en el Museo de Bellas Artes. Marat, el revolucionario de la extrema izquierda, el director del periódico El Amigo del Pueblo. Ese pensador y agitador representa a la extrema izquierda que apoyaba a Marat en esos años. 1793 es el año en que los jacobinos tienen el poder en Francia. Y aquí lo tenemos a Marat,
una mujer acaba de asestarle una puñalada fatal. Aquí donde está el cursor se ve la herida, está derramando sangre. Él está en una tina, él tenía una enfermedad de la piel y la única manera de evitar la picazón y el dolor era estar permanentemente en baños, en agua. Entonces, la asesina, una derechista, aprovechó ese momento, haciéndose pasar seguramente por una chica bonita o lo que sea, ingresó a la habitación de Marat y le asestó la puñalada fatal. Entonces, aquí está enfermo, sufriente, agonizante, el gran revolucionario, y ustedes ven, a propósito, es una cosa muy simple, no hay ningún ornamento, es una bañera recubierta con tela, un taburete muy elemental donde hay tinta y plumas, donde escribe Marat, y ahí dice a Marat, o sea, para Marat, firmado David. Esa es la expresión del Marat revolucionario. Pero como les digo, estimado público, aquí así no termina la vida de este artista. Este artista hace sus paces con el gobierno y hace justamente sus paces con el usurpador Napoleón, que a partir de 1804 se proclama emperador y restaura la monarquía en Francia. Y David lo acompaña en todos los pasos de esa restauración monárquica. Y él aquí, en estilo, eso sí, neoclásico, simple, sencillo, pero con una gran técnica, es decir, como una fotografía, estimado público, como una fotografía mejorada, él pinta a Napoleón, el cuadro se llama Napoleón cruzando los Alpes. Fue pintado en 1801 y se encuentra en el Museo del Louvre en París. Aquí vemos a Napoleón al borde de un precipicio, sin miedo, o sea, ante el destino. A la derecha un precipicio, a la izquierda una montaña. El caballo se encabrita, pero el gran Napoleón lo domina al caballo e indica a los soldados con la mano derecha por dónde hay que ir. Y es un cuadro sombrío, ven ustedes el cielo cubierto, y sin embargo aquí resplandece el manto rojo del general en jefe, con un pantalón de color amarillo que también reluce brillantemente y un caballo blanco, como le gustaba a Napoleón para que se lo note precisamente. Entonces aquí tenemos la idealización de una figura. Napoleón era bastante feo y pequeñito, pero aquí está pintado como un hombre grande que domina a la naturaleza, representada por el caballo, e indica, aquí se ve vagamente un cañón y soldados, indica cuál es el destino. El destino es la gloria de Francia. Les voy a mostrar, estimado público, dos cuadros más de David. Aquí tienen ustedes el más grande que ha pintado. El cuadro se llama La consagración de Napoleón. Muy brevemente quiero mostrarles este cuadro, que es como una fotografía del momento en que en la Catedral de Notre Dame, en presencia del Papa Pío VII, es el que tiene este cetro, el que está de blanco, con cabello negro. Ese es Pío VII, el que está aquí. Napoleón, estimado público, se acaba de poner una corona romana como emperador, una corona de laureles de oro, de hojas de laurel en oro. Y él está en este momento levantando la corona y la va a coronar a su esposa, la emperatriz Josefina, que se ha hincado delante de él
para recibir la corona. El cuadro tiene un notable simbolismo. Napoleón él mismo se puso la corona en el momento en que Pío VII, que había sido traído de Roma para este acto, en el momento en que Pío VII pensaba coronarlo, Napoleón él mismo se coronó diciendo: no debo mi poder a nadie, yo mismo me corono. Y él, no el representante de la iglesia o otro representante del poder, sino que él mismo corona a su esposa Josefina, que la vemos aquí hincada ante él. Es una representación simbólica del poder. La única figura que se ve muy claramente, y que además por su tamaño, mucho más grande que los otros, es Napoleón, cuando él en realidad era muy, muy pequeño. Estimado público, un último cuadro de David, que es la separación de romanos y los sabinos. Aquí ven ustedes, es una lucha entre dos pueblos. Roma y sus vecinos es el comienzo de la historia romana. Y ese comienzo de la historia romana tiene una participación exitosa y victoriosa de las mujeres. Las mujeres son las que separan. Ustedes ven aquí a esta mujer de blanco, que es el centro del cuadro, además por el color, la iluminación, el vestido resplandeciente, la belleza física de ella. Ella separa a los romanos, que son los de la izquierda, de sus enemigos, y logra ella la paz entre esas dos comunidades. Al final de su vida, el revolucionario David quiere representar la necesidad de la paz. La mujer desarmada pero victoriosa representa clarísimamente la victoria de la razón, que es el entendimiento entre los pueblos por encima, estimado público, del valor masculino, de la valentía masculina. Ese es el interesante mensaje de este cuadro. Por razones de tiempo vamos a avanzar rápidamente. He puesto los nombres en la pizarra de mensajes. Este es Jean-Léon Gérôme. Él vivió entre 1824 y 1904, una larga vida dedicada a la pintura y a la reflexión estética. De él vamos a ver este cuadro que va a interesar a ustedes, estudiantes de filosofía. Es el filósofo Diógenes. Ustedes ven aquí, es la ciudad de Atenas, como se ve atrás, la Acrópolis, dibujada solamente en forma somera. Lo que se ve es un hombre grande, guapo, fuerte, que tiene una lámpara encendida de día, porque él está buscando al verdadero hombre y a la verdad, y no lo encuentra nunca. Él vive en forma muy simple. Él vive de las obras que encuentra. Él no trabaja. Sin embargo, se lo ve fuerte y vigoroso. ¿Por qué? Porque busca la verdad y simultáneamente vive una vida simple, extremadamente humilde y modesta, en compañía de perros, que son sus mejores amigos, porque el perro es más fiel, según Diógenes, hasta más inteligente que los seres humanos. Entonces, su búsqueda del hombre perfecto y de la verdad termina en la compañía de los perros, que ellos sí representan a la verdad y a la fidelidad. El cuadro más famoso de Jean-Léon Gérôme es Phryné ante el Areópago.
Este cuadro, pintado en 1861, se encuentra en la Galería de Arte de Hamburgo, en la famosa Kunsthalle de Hamburgo. Aquí tienen ustedes una visión de conjunto del cuadro que además simboliza una combinación de los colores de la nación francesa. Es la bandera francesa, azul a la izquierda, blanco al centro y rojo a la derecha. Es una escena muy famosa. Aquí ha salido en la prensa un comentario de ella, de la pluma de Ignacio Vera de Rada. Friné es una mujer extremadamente bella, joven y rica. Cobraba, obviamente, por sus servicios, pero era lo que se llama una cortesana, una hetaira de alta calidad, no una prostituta cualquiera. Ella es acusada exactamente del mismo delito que Sócrates. Es acusada de no respetar a los dioses. Es acusada de tratar de introducir nuevos cultos, lo cual todo es una mentira. Ella fue acusada por otra cortesana que no tenía el éxito de ella, o sea, por la envidia. El Areópago es el Tribunal Supremo de Atenas. Aquí los tienen ustedes a los ancianos, todos vestidos de rojo. Todas las caras individuales son diferentes. Está pintado con extremado cuidado. Jérôme era el partidario de que el neoclasicismo sea una imitación lo más exacta posible del pasado. Y por lo tanto, el lugar, las vestimentas, todo es una reconstrucción más o menos fidedigna de lo que fue la realidad 2400 años antes. Como los argumentos que el abogado, este es el abogado, el defensor de Friné, no tienen éxito, aquí el Areópago parece que la va a condenar a muerte, entonces él acude a un último argumento, y este es un argumento estético emotivo. ¿Qué hace el abogado? Simplemente le quita el manto que la cubre completamente a Friné, el manto azul. Ven ustedes, él también está vestido de azul y dice una sola frase al conjunto de los ancianos del tribunal. ¿Acaso una belleza tan noble puede ser culpable? Y obviamente los ancianos, aquí los vemos en detalle, ustedes ven las caras todas muy diferentes. Uno contento, otros asombrados, otros se chupan el dedo, no saben qué hacer, otros miran severamente, otros se molestan al ver a esa mujer desnuda. Pero al ver la belleza, es el triunfo de la estética sobre las convenciones sociales. Al ver la belleza de Friné, el Areópago la absuelve. Aquí tienen ustedes una imagen un poco más cercana de la bella. Por vergüenza se tapa la cara. Estimado público, este pintor también nos ha pintado este interesante retrato que es un homenaje a nosotros, a la intelectualidad, porque es un comedor en el Palacio de Versalles, donde está Luis XIV, que conserva el sombrero al comer. Aquí está Luis XIV, y su único invitado, el único que es digno de compartir la mesa del rey, es el dramaturgo Molière. Este que está de negro aquí es Molière, el único que comparte la mesa. Todos los otros, aquí el arzobispo de París, el gran chambelán, que es el que está vestido de rojo, los altos dignatarios de la corte, tienen que permanecer de pie.
que es una muestra de homenaje. Los grandes dignatarios, empezando por la Iglesia, se ha sacado el sombrero y lo tiene en la mano el arzobispo. Los grandes dignatarios eclesiásticos y civiles tienen que servir al rey y al único digno de estar con él en la mesa, que es un representante de la cultura, de la intelectualidad. Por lo tanto, el cuadro, que se llama Luis XIV y Molière, ha sido pintado en 1862, se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Este cuadro es un homenaje del poder al intelecto. Quiero mostrarles, estimado público, otro cuadro de este Gérôme, que es también un homenaje al talento. Aquí es la gran escalinata de honor del Palacio de Versalles. Toda la corte está reunida. Aquí, en la escalinata, está la familia real. Ustedes ven aquí. Aquí está la reina, el gran delfín, el heredero, los grandes dignatarios de la corte, los militares que hacen guardia, y es un homenaje a una sola persona, a Condé. Por eso el cuadro se llama Recepción al Gran Condé en Versalles. Ha sido pintado en 1878 y se encuentra en París en el Museo d'Orsay. Condé es, después de Napoleón, el genio militar más grande que ha tenido Francia. Por las dudas, tiene que ver un poquito de manera indirecta con nuestra historia, porque Condé, con 20 años y la segunda con 22 o 23 años, es el general que derrota a los españoles definitivamente en las batallas de Rocroi y Lens, en la frontera de lo que hoy es Francia y Bélgica. Derrota a las fuerzas españolas y hace terminar la guerra de los 30 años con la derrota de España y de las potencias católicas dogmáticas. Los vencedores son los protestantes y Francia. El Gran Condé es recibido solo él. Ustedes ven, sube las escaleras y el rey, que está de vestimenta muy clara y con sombrero, Condé se ha quitado el sombrero ante el rey lo va a premiar por sus victorias. Es también, de alguna manera, una muestra del respeto del poder hacia el talento. Un último cuadro de Gérôme se llama La última oración de los mártires cristianos, pintado en 1883, que se encuentra hoy en Baltimore, en los Estados Unidos, en el famoso Museo de Arte Walters. Este es el cuadro clásico, estimado público. Aquí están los cristianos. Aquí, como ven ustedes, el jefe de los cristianos rezando. Están en el Coliseo, las masas romanas están encantadas de ver el espectáculo clásico de circo, de la muerte de la gente, esas cosas morbosas. Siempre ha atraído mucho a la humanidad. Y aquí vemos que de la rampa salen un león, un tigre y otros animales que en los últimos días no han recibido comida. O sea, están extremadamente hambrientos. Y se los van a comer rápidamente a los cristianos que mueren por su fe. Es otra vez un cuadro que nos dice la fe, en el fondo, triunfa sobre el poder. Último representante del neoclasicismo, y con eso terminamos este curso, es el artista Jean-Auguste Dominique Ingres, quien vivió entre 1780 y 1867. ¿Qué es lo que representa Ingres, estimado público? La excelencia en el trazo técnico,
vamos a ver inmediatamente un cuadro de él, el más famoso que ha pintado Ingres, se llama La Gran Odalisca, que está en el Museo del Louvre. El cuadro fue pintado en 1814. Como ven ustedes, es de una extrema perfección técnica, mucho antes de la invención de la fotografía, y con medios en el fondo muy modestos, eran colores difíciles de mezclar, todo era muy complicado, no es como ahora que los artistas lo tienen relativamente fácil. Es un decorado en azul, las sábanas también y las almohadas en azul, que contrastan con el cuerpo claro de la gran odalisca, o sea, la preferida en un harem turco. Ella es una mujer extremadamente bella y lo único que tiene para cubrirse es un turbante turco con una joya y un plumero para espantar a los insectos. En estos países de mucho calor siempre había muchos insectos. Entonces, ella tiene un plumero y un turbante, y el cuerpo perfecto de ella resplandece con su claridad contra los colores oscuros de telas, almohadas y las sábanas. El último cuadro que les muestro, estimado público, también de Ingres, es la Apoteosis de Homero, pintado en 1827, que también se encuentra en el Museo del Louvre. Como ven, estos pintores neoclasicistas son pintores que han pensado mucho. Por ejemplo, la gran odalisca ha sido pintada idealmente. Él nunca ha estado en un país musulmán, Ingres nunca salió de Francia, nunca conoció el mundo, solamente se ha dejado llevar por la idea de la perfección. Lo mismo en este cuadro altamente simbólico y alegórico. Nunca ha pasado algo así. Un templo griego atrás, un ángel que corona al gran Homero. Homero está con los ojos cerrados porque era ciego. El gran poeta, el autor de las primeras epopeyas de la historia de la humanidad, la Ilíada y la Odisea. Aquí está entonces Homero en el instante de recibir la corona, rodeado por los escritores, dramaturgos, poetas más famosos de su época y de épocas posteriores. Por ejemplo, aquí abajo a la derecha, con una vestimenta casi negra, marrón casi negra, este es Molière, la mayor gloria dramatúrgica de Francia. Y así hay toda una serie de famosos. Aquí está Píndaro, el gran poeta. Aquí está Safo, la poeta de la erótica femenina. Y otros personajes de muy diferentes épocas que le rinden homenaje a Homero. Entonces, estimado público, aquí habríamos terminado prácticamente el curso. Les he mostrado pinturas de lo que viene a ser la estética clásica de la cultura occidental desde la antigüedad hasta el siglo XIX, donde esta estética clásica se termina siendo después sucedida por una multiplicidad de escuelas de arte, de estilos y también de tratados filosóficos, todos diferentes entre sí. Hegel es el último que nos presenta una estética englobante, es decir, una estética total. Estimado público, aquí habríamos llegado al fin del curso. Yo pregunto simplemente a ustedes si hay alguna pregunta, alguna impugnación, algo así. Si no hubiera, como ya es un poco tarde, seguramente están ustedes con hambre, comprensible. Me despido de ustedes
y les agradezco muchísimo el haber seguido mi curso. Me imagino que se han aburrido bastante, no han sido de ninguna manera ideas originales, pero he tratado de darles una visión acompañada de imágenes de lo que ha sido la estética clásica. Hemos visto desde la poética de Aristóteles hasta el famoso tratado de la estética de Hegel, para que ustedes simplemente vayan a los originales. Yo les recomiendo que lean la poética de Aristóteles, que es muy breve, o, pese a que es muy larga, la estética hegeliana es realmente una colección interesantísima de datos empíricos muy interesantes. Entonces, estimado público. Doctor, con su permiso. Por favor, siga adelante. Solicito muy respetuosamente dirigirme a usted primero para agradecerle profundamente, pues no conocía en absoluto todo lo que usted nos enseñó, ni la expresión artística que en su momento y esas determinadas personas hicieron conocer a través del arte pictórico. Bueno, le agradezco por ello. A usted por sus palabras. Le agradezco muchísimo por sus palabras. Muy, muy amable. Gracias, doctor, a usted. Ahí va mi pregunta, doctor, y son dos preguntas. Una en base a aquello que hice, y esto ha sido el epígrafe de la obra examen, del texto que he enviado como examen. Dice, la historia de un libro, estoy leyendo desde la visión del arte. Dice, la historia del arte es realmente la historia de las obras, y no la de los hombres que la efectúan. Bueno, después hay muchas otras apreciaciones más. Mi pregunta va a ello. ¿Por qué, bueno, aparte de la técnica específica que cada autor, el pintor ha presentado, aparte de ello, que naturalmente es valioso, ¿por qué llega a costar tanto una obra de arte? Estaba leyendo esa, dice $450 vale la pintura de, ¿dónde está? De Salvador Mundi, dice, la obra, $450 millones que se pagó en una subasta. Entonces, Leonardo da Vinci. Sí. Entonces, doctor, dígame, en mi caso, que no conozco mucho del arte y demás, pero tengo plata y me compro una obra de arte, ¿cuánto llegaría a valer si lo pongo en la pared de mi casa que nadie lo va a venir a ver? O los que vengan que no conocemos. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué vale tanto un cuadro? Y otra pregunta que también hice en el trabajo que presenté para mi examen, porque era la influencia católica en la pintura. De acuerdo a ello, hay 14 pinturas de esos entonces que muestran ovnis, objetos voladores. Esa es la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué desierto habrá ello? ¿O será una nube? ¿Qué sé yo? Por favor, doctor, con el respeto que se merece usted, esas dos preguntas. Sobre la segunda no le puedo decir nada porque no conozco el objeto y el contexto que usted acaba de mencionar, no conozco. Pero le contestaré a la primera, que es una pregunta muy importante. Gracias. El precio de las grandes obras de arte son precios dictados por el mercado. Es la ley de la oferta y la demanda. Como hay en este mundo mucho dinero en pocas manos, sobre todo en manos de millonarios nuevos, árabes, rusos, chinos, que tienen enormes fortunas y que no saben cómo emplear, ellos compran las obras más famosas de la cultura occidental, haciendo subir enormemente los precios, porque les sobra dinero, es decir, fortunas de $2,000 millones son muy usuales en el mundo árabe y en los empresarios chinos actuales y también los oligarcas rusos. Para ellos no es nada gastar 450 millones y además les trae fama porque obviamente es un árabe desconocido fuera de su país que adquiere notoriedad por unos días habiendo pagado
el monto más alto por una obra de arte. Para que vea usted cómo ha evolucionado el mercado del arte. Hace escasos 70 años se vendió otra obra que les he mostrado hoy. Les he mostrado a Aristóteles observando el busto de Homero, de Rembrandt. Esta obra hace 70 años fue puesta en venta por una familia italiana que la había tenido durante 400 años. Y esa familia, que tenía dificultades financieras, la ofreció en subasta pública. Ese cuadro de Rembrandt, que hoy está en el museo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, llegó a costar $1 millón y se consideró que era algo increíble. Hace 70 años se pensó que esa gran obra, porque es una de las obras cumbres de Rembrandt, que era una exageración el pagar algo por un lienzo pintado. Y hoy, por pinturas muy, muy inferiores, se pagan más de $400 millones. Es simplemente la ley de la oferta y la demanda. El mercado define el precio de las obras de arte. Yo le aconsejo a usted que haga lo mismo que esta familia italiana. Esta familia italiana compró obras de Rembrandt cuando Rembrandt no era conocido. O sea, a precios muy bajos, en 1600, compraron unas 10 obras de Rembrandt. Y la familia ha vivido durante siglos vendiendo, cada 30, 40 años, vendiendo una de estas obras de arte. Por lo tanto, mi estimado oyente, los descendientes suyos en 200, 300 años le van a agradecer y van a enaltecer su memoria si usted compra obras de arte. Con su buen gusto, usted va a discernir cuál es verdaderamente valiosa. Y en 400 años, esas obras van a tener precios altísimos si es que el mundo existe todavía. Gracias, doctor. Gracias. A usted. Bueno, estimadísimas y estimadísimos oyentes, les agradezco muchísimo, muchísimo por haberme escuchado. Ha sido un gran placer dar este curso. Les deseo un buen almuerzo y buenas fiestas de fin de año. Que se diviertan con moderación. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes por escucharme. Doctor. Hasta luego. Hasta luego.